Hola, ¿qué tal? Es un gozo y un privilegio poder saludarte una vez más en tu edición de TCD Tiempo con Dios. Agradecemos a todos aquellos que nos han estado escribiendo. Gracias por sus comentarios, gracias por suscribirte a este canal. Síguenos también en nuestras redes sociales. También te pedimos que compartas este mensaje con otros, que tu fe crezca y que tu amor por el Señor sobreabunde día a día. El pasaje de la Escritura en este día corresponde al libro de los Hechos, capítulo 16, versículos del 19 al 40. Dice así la palabra del Señor. Cuando los amos de la joven se dieron cuenta de que se les había esfumado la esperanza de ganar dinero, echaron mano a Pablo y a Silas y los arrastraron a la plaza ante las autoridades. Los presentaron ante los magistrados y dijeron: estos hombres son judíos y están alborotando a nuestra ciudad, enseñando costumbres que los romanos se nos prohíbe admitir y practicar. Entonces la multitud se amotinó contra Pablo y Silas, y los magistrados mandaron que les arrancaran la ropa y los azotaran. Después de darles muchos golpes, los echaron en la cárcel y ordenaron al carcelero que los custodiara con mayor seguridad. Al recibir tal orden, éste los metió en el calabozo interior y les sujetó los pies en el cepo. Y a eso de la medianoche, Pablo y Silas se pusieron a orar y a cantar himnos a Dios, y los otros presos los escuchaban. De repente se produjo un terremoto tan fuerte que la cárcel se estremeció hasta los cimientos. Al instante se abrieron todas las puertas y los presos se les soltaron las cadenas. El carcelero despertó al ver las puertas de la cárcel de par en par. Sacó la espada y estuvo a punto de matarse porque pensaba que los presos se habían escapado. Pero Pablo le gritó: no te hagas ningún daño, todos estamos aquí. El carcelero pidió luz, entró precipitadamente y se echó temblando a los pies de Pablo y Silas. Luego los sacó y les preguntó: señores, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesús, así tú y tu familia serán salvados, le contestaron. Luego le expusieron la palabra de Dios a él y a todos los demás que estaban en su casa. A esas horas de la noche el carcelero se los llevó y les lavó las heridas, y enseguida fueron bautizados él y toda su familia. El carcelero los llevó a su casa y les sirvió comida, y se alegró mucho junto con toda su familia por haber creído en Dios. Al amanecer, los magistrados mandaron a los guardias al carcelero con esta orden: suelta a estos hombres. El carcelero entonces les informó a Pablo: los magistrados han ordenado que los suelte, así que pueden irse, vayan en paz. Pero Pablo respondió a los guardias: ¿cómo? A nosotros que somos ciudadanos romanos, que nos han azotado públicamente y sin proceso alguno, y nos han echado en la cárcel, ¿ahora quieren expulsarnos a escondidas? Nada de eso, que vengan ellos personalmente a escoltarnos hasta la salida. Los guardias comunicaron la respuesta a los magistrados. Estos se asustaron cuando oyeron que Pablo y Silas eran ciudadanos romanos, así que fueron a presentárseles sus disculpas. Los escoltaron desde la cárcel, pidiéndoles que se fueran de la ciudad. Al salir de la cárcel, Pablo y Silas se dirigieron a la casa de Lidia, donde vieron a los hermanos y los animaron. Después se despidieron. Este es un pasaje emocionante. Personalmente es uno de mis pasajes favoritos de la Biblia. Después de la gracia y la autoridad con que Pablo actuó en la liberación de esta joven, los amos de ella se fueron encima de él. Dijeron: pues nos has echado a perder el negocio. A estas personas no les interesaba la vida de la joven. Ahora era una persona libre. Les interesaba que habían dejado de percibir dinero. Así que
ellos los denuncian y fueron llevados a la cárcel. Los presentaron delante de los magistrados y estos les mandaron azotar. Los romanos azotaban de una manera muy severa. Los azotaron a la manera de Jesús. Yo puedo imaginar esa escena, a Pablo y a Silas completamente sangrados, la espalda, los pies, hasta dejarlos inconscientes de esos azotes. Y los llevaron arrastrando hasta el cepo de más adentro de la cárcel. El cepo era un instrumento donde el prisionero podía estar con los pies así y las manos a veces hasta la cabeza. Ellos están ahí y a medianoche, oye bien, a medianoche ellos están cantando himnos a Dios. Esto es adoración pura. ¿Cómo puede un hombre como Pablo y Silas, después de haber experimentado tanto dolor y estar en una situación tan incómoda, encadenado, despertarse y empezar a alabar a Dios? Yo imagino la historia que Pablo despierta y le dice: hermano Silas, ¿estás bien? Y el otro dice: sí, hermano, me encuentro bien. Y dice: gloria a Dios, qué privilegio padecer por Cristo. Sí, hermano, tengo un gran deseo de adorar al Señor. Cantemos. Y quizás, claro, esta es mi versión, empezaron a cantar: mi corazón entona la canción. Y cuando ellos están entonando este himno, en el cielo empieza a haber un movimiento distinto y el Señor empieza a percibir una adoración que llega a lo más profundo de su corazón, porque es una adoración que es hecha en medio del dolor, en medio de las lágrimas y la sangre que ha escurrido por su rostro. Y el Señor calla a su coro de ángeles y les dice: momento, que esta adoración es magnífica. Y empieza a decir: cuán grande es Él, cuán grande es Él. Y cuando ellos están cantando, el Señor empieza a mover, lo digo con mucho respeto, su guarache allá en el cielo. Y apenas está marcando el tiempo y está percibiendo. Y ese movimiento del Señor produce un terremoto en la tierra, al punto que los cimientos de la cárcel se movieron y las cadenas de todos se soltaron, las puertas de la cárcel se abrieron. ¿Sabes? Nada puede detener el poder de la alabanza y la adoración. Las cadenas se sueltan, el fuego se apaga, los leones se enmudecen ante aquellos que son fieles y permanecen en medio de la tempestad. Alabado sea el nombre del Señor por su poder, por su gracia y por ejemplos como el de Pablo y Silas. Esto impactó tanto que cuando las cadenas y las puertas se abrieron, los presos no se fueron. Era mejor oír la adoración, la presencia de Dios en ese lugar, que lo que les esperaba allá afuera. El carcelero, cuando vio la cárcel abierta, tuvo miedo y quiso quitarse la vida. De cualquier manera le quitarían la vida a él, sus autoridades. Pero Pablo le grita: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él se postra y dice: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y ellos dicen: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. La consecuencia de creer en Cristo abrirá una puerta de posibilidades para que la familia crea. Yo creí en Jesucristo en el año 87. Fue el primero de mi familia de entregarle mi vida al Señor. Hoy podemos hacer una iglesia en el Estado de México. De hecho, hay 2 iglesias que se han conformado con parte de mi familia, que creyeron, porque la semilla se multiplica.
Y la salvación ha llegado a muchos de mis seres queridos. Y es mi anhelo que todos vengan al conocimiento del amor y el perdón y la salvación de Cristo. Algunos, en el caso de mi madre, esperó quizás 15 años. En el caso de otros familiares, hasta 20 años. Pero al final serán salvos. Tú y tu casa. Es una consecuencia de creer. Este testimonio es maravilloso. Por supuesto, ya lo extra, cuando los ponen en libertad, Pablo argumenta, dice, no, me azotaron, me encerraron sin previo juicio y además soy ciudadano romano. Yo creo que esta era una carta que tenía al final Pablo, porque él no se escuda en ser un ciudadano romano y se dejó azotar y no se defendió. ¿Por qué? Porque era un privilegio y un gozo padecer por causa de Cristo. Pero ahora le toca a las autoridades romanas disculparse y escoltar a Pablo. Cuando tú eres fiel al Señor, Él te pondrá en lugares de honor. Pablo pasa, saluda, bendice a la iglesia, bendice a los hermanos y continúa su viaje, porque habrá mucho que hablar y hay mucho que hacer en la obra de Dios. Sigue adelante, no te detengas. Y una cosa bien importante, adora a Dios, ofrece sacrificios de alabanza. La alabanza te abrirá las puertas de la cárcel. La alabanza te sacará, romperá las cadenas y te pondrá en el terreno de la libertad y te acercará al corazón de Dios. Que el Señor te bendiga.